Buen día, un nuevo día y este video desde Salinas Grandes, Jujuy. Bueno, ahí escuché que arrancó la pancha. Qué lástima no me traje la cerveza. La pancha en el salar. Nuestra preciosa bandera argentina. Bueno. Bienvenidos al monumento natural. Arriba de la ruta. Barro sobre la ruta. Ah, el río. Mirá. Claro, cuando corre viene con barro y todo. Llenando el tanque de agua en la pancha. De nuevo en Susques. Y qué lindo saber que acá en la plaza hay una canilla y agua potable. En San Pedro de Atacama, en Chile, compramos un bidón porque allá no había así canilla en las plazas. Zona desértica, muchos salares. Igual la venimos cuidando un montón el agua. Acá uno valora lo que es el agua. Zona desértica. En la plaza de Susques, Jujuy. Días después de una hermosa fiesta. Sigue abierta la capilla. Chao. Pensar que esta calle ayer era un mundo de gente. Ajá, mucha gente. El desfile. Gente de todos lados, los peregrinos que caminaron 3 días para llegar. Mucha fe, para venir caminando 3 días. A la Virgen de Belén. Bueno, chau Susques. Y de nuevo en Susques. Acá el equipo de Rodando Sin Apuro. Sorprendido con Susques. Llegamos y estaba todo el pueblo de fiesta. Ajá. Nos sorprenden esas cosas. Somos de tener suerte con la fiesta. Nunca averiguamos nada, pero caemos así el día justo. El anterior fue acá. Fueron 3 o 4 días de fiesta, ¿no? Sí, hoy qué día es. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es la pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Bienvenidos a un nuevo video. Sí, pero hoy qué es sábado. Le vamos a mostrar esta fiesta. Va a ser un videito especial, así como que cruzamos de San Pedro de Atacama, paso de Jama. Esta vez por suerte no hubo tormenta de arena, sino que llovinaba y había barro en la ruta. Como que el río sube con piedras y barro sobre la ruta. Así que fue así. Este video se lo vamos a mostrar ya. La pasamos hermoso. Almuerzo popular. Comimos muy rico. Sí, asado, choclo, papa, papa, ensaladita. A la noche baile. Bueno, al baile no llegamos, no fuimos a dormir. Estábamos un poco cansados. Un poquito cansados igual. Fuimos en realidad al baile, pero era muy temprano y se ve que la parte más linda fue más tarde, a la madrugada. Una ruta nueva para Rodando Sin Apuro, Quebrada del Malpaso. Nunca habíamos andado por acá. Por la ruta nacional 52. Esa misma, ruta nacional 52. Esta parte parece que está linda, mirá. Había unas partecitas que hay que bajar a la banquina porque se rompe. Hay pozos, zona de badenes. Y el invierno acá, mucha nieve debe ser.
Acá el Baden. Pero mira qué lindo día de solcito nos tocó. Vámonos, vamos para el norte. ¿Se vendrá una nueva frontera? No sé. No sabemos, tenemos que hacer algunas averiguaciones. Tal vez sí, ¿eh? Yo creo que sí. Que vamos a poder... Una nueva frontera para Rodando Sin Apuro. Hermosa se ve. Cardones. Mira ahí. Esta quebrada. Con agua y lluvia esto. Mira, y ahora está seco el río, ¿ves? Pero ¿sabes qué? Ya pasó. Temporada de lluvia esto. Agarrate. Agua, pero pasó. Agarrate, Ajá. Una hora de matecito. Basta de grabar, a tomar mate. Muy linda la quebrada Malpaso. Ahí dice el kilómetro, mirá. Estamos en el 114. De la ruta nacional 52. Sí, faltaba el 52, pero es ruta nacional 52. Es la misma del paso de Jama. Ahora están los números de los... Es la misma que venimos haciendo varios días. Paso de Jama, paso por Susques y ahora sigue a por Mamarca. Sigue Cuesta del Lipán, sigue para el norte. Iremos a La Quiaca. No sé si esta es la misma ruta que después llega tanto. Ya le vamos a ir diciendo. Bello, Jujuy. Se abrió la quebrada. Sí, un poquito de la meseta. Pasando por Salinas Grandes. Nunca la habíamos visto así, en época de lluvia con tanta agua. ¿Cómo cambia, no? Un paisaje diferente. Mucho turismo. Mirá, está lleno de agua ahí donde nos sacamos la foto la otra vez. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Salinas Grandes. Rodando Sin Apuro. Una pasadita por Salinas Grandes. Sí, miren qué belleza. Jujuy, Argentina. Están inundaditas. Nunca la habíamos visto así. Nunca la vimos así. Diferente, precioso. A ver. Yo te grabo de acá. Bueno. Me voy caminando por ahí, por ese coso. Bueno. Nuestras Salinas Grandes de Jujuy. Se ve todo como un espejo, ¿no? Sí, todo se refleja. Se espeja todo. Se espeja todo. Y la otra vez nos sacamos fotos ahí en ese cactus y en la bandera, pero claro, estaba seca. Era sal, blanco, no se reflejaba nada. Era época seca, ahora llovió. ¡Ay, somos dos! ¿Cuál es la que está pata para arriba? ¿Yo o esta? ¡Qué hermoso! No, tocó sacarse las zapatillas y las medias para caminar por el salar. ¡Qué sensación rara! Salado. Nuestra preciosa bandera argentina en Salinas Grandes, Jujuy.
Las llamitas. Allá anda Rubén recorriendo los puestitos. Cactus. Ahí hay 2 panchas, 2 lechuzas, 2 Rubén. Buen día, un nuevo día. Y este video desde Salinas Grandes, Jujuy. ¿Cómo estamos? Bueno, ahí escuché que arrancó la pancha. La pancha. La pancha en el salar. 2 panchas. ¿Qué acá se empalma con la 9? Bueno, estamos por agarrar ripio. Parece que va a Quebraleña, a Agua de Castilla y empalma con la ruta 9 en 100 kilómetros, 99. Bueno, vamos a ver en qué estado está porque parece que pasa muy cerquita de los salares. Jujuy, descubriendo Jujuy. Bueno, continuamos en la ruta 79. Por allá donde se ve esa tormenta es el salar de Huayatayoc. Tenemos que hacer como 200 kilómetros por acá, ¿era? Uy, mirá cómo se corta ahí. Bueno, esperemos que no llueva, porque se ve cortado así cada tanto. Cuando llueve pasa esto, el río corta el camino. A ver, Tatetí. A pasar por este barro. Arena. Sí, Arenal. Bueno. Sí. Vamos, pancha, por el Arenal de Jujuy. Cerca del Huayatayoc. Arena salada debe ser esto, porque está el salar pegadito. Esto es muy peligroso si estaría lloviendo, porque aparece de golpe, ¿no? El río crecido. Y te lleva. Te lleva, pancha, te lleva. Acá le hicieron un esquive grande. Para ese lado se ven montañas bonitas, colores. A pesar de estar el salar cerquita, se ve verde igual. Hay vacas, unas vaquitas comiendo ahí. Otro río que pasó por arriba. Y, ahí cortó. Ajá. Quebraleña 5, pero hay que desviarse. Agua de Castilla y Abralaite. Seguro que no vamos a cruzar a nadie, porque no anda nadie por acá. Hasta ahora no pasó nadie. Bueno, acá viene agüita. Acá está el Badén, nada, en el Badén no hay nada. No, sale por cualquier lado. El agua no respeta el Badén, va por donde quiere. Bueno, acá hay otro más. El vado. Acá hay otro vado de hormigón.
quedó más lindo grabado. Se está alargando a llover. Igual por suerte ya falta poco. Cerro coloradito. Estamos en Abrapampa. Ahí están los copleros. Allá se ve la Pancha frente a la plaza. Pero me he marchado, casi no puedo pararme. Pero me he marchado, casi no puedo pararme. Yo nomás tengo la culpa de tomar hasta marcharme. Yo nomás tengo la culpa de tomar hasta marcharme. En el mirador, el Cristo de la Esperanza. Este es Huancal. Huancal. Allá se ve el médano. Claro, Huancal. Aquel que se ve allá de fondo es el Huancar. En la plaza de Abrapampa. Acá vamos a pasar la noche. Y parece que se viene la lluvia. $100 años cumplió el año pasado. Buenos días. Un nuevo día desde otra placita. Acá pasamos la noche en la plaza de Abrapampa. ¿Y cómo estas se quedan del otro lado del alambrado? No pueden entrar. Se termina el alambrado ahí. Ahora entran. Pobrecita. No hay más alambrado acá. Llegando al parque. Bienvenidos. Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. Es Parque Nacional. En Jujuy. Vamos a ver qué nos informa el guardaparque. Hola, buenas tardes. Buen día para nosotros. Las tranqueras se les pide que por favor la abran y la cierren. Bueno, Este trayecto de 7 kilómetros lo hacen específicamente en vehículo. Sí. 7 Tienen- kilómetros. Claro, hay 3 a 4 tranqueras que esa por favor, como les dije, la abren y Sí, la la cierran. abrimos y cerramos. Sí, sí. Llegan a zona de estacionamiento, dejan el vehículo y los restos lo hacen caminando. Son 30 minutos, un poco más, dependiendo del tipo de paso. Hasta la costa. Tenemos hasta la costa falta un poco Hay más. mirador. Claro, tenemos un mirador y un observatorio. Bueno, el observatorio y mirador son lo Claro, mismo, claro, es una sí, sí, zona de sí. pasarela. Si ustedes quieren adentrarse un poco más a la laguna, lo pueden hacer, pero esto ya lo hacen caminando. Después a su mano izquierda van a ver un senderito Sí. que va dirigido a otro observatorio, que ese observatorio está con techito y se puede ver un poco más mejor lo que es la laguna. Los flamencos de ahí se ven. Claro, sí, se ve todo rosado. Tojos. Podemos ver esos animalitos que en otro lado se llaman tucutucos. Acá le dicen tojo. Después también en este trayecto puedes ver lo que son los suris y bueno, conocidos como choique y los más pequeñitos. Después tenemos ¿Ya están con cría? ¿Chiquita? ahora está más grandecito. Ajá. Y las vicuñas. Claro, la vicuña sí la veníamos viendo en la ruta.
Eso pueden observar mientras Y tanto. muchas aves. Bueno, y y tenemos, después- nos diste información, así que vamos a estudiar acá. Claro, y si tienen, a veces da la casualidad, se les ve lo que tenemos, los zorros colorados y los zorros gris. Se les Ah, ve zorritos. transitando. Sí, eso pueden ver. Bueno, Esos son los sí. nocturnos, ¿no? El tema con el A ruido del... veces nocturno o también de día, por eso Sí. le digo tres Ah. horas. Se ven. A veces andan por acá nomás cerca. Con el ruido de la camioneta generalmente se van los animalitos. Hay En que... este caso el zorro colorado es el que más se pudo adoptar en Al turista. las veces que yo he Porque la pasado. gente le da de comer. Y capaz que viene a buscar Por eso comida. se ríe. Sí. Es- No hay que darle, claro, igual. Claro, No claro. sé, alguna otra información que quieran saber. ¿Esto tiene un horario o uno puede venir acá y pasar la noche? ¿Cómo es? Mira, si uno, por lo general a veces habitamos esta zona específicamente para que vengan a acampar. Ajá, Mientras que esté un guardaparque acá haciendo guardia. sí. Ya cuando no hay guardaparque, le No. mandamos directamente a Rinconada. Ah, ¿y dónde? ¿Qué es Rinconada? ¿Un pueblito que está Es acá un cerca? pueblito A ver. que quedaría por acá antes del cruce. Ah, ahí. Ah, está muy bien. Solo que no está señalizado. Está muy bien. Bueno, ¿y el paseo que tiene un costo o es gratuito? No, es gratuito. Por ahora nosotros hay otros parques que sí cobran, pero en este caso el monumento no. Ah, bueno. No es para saber, así después subimos la información y los visitan más viajeros. Está muy lindo conocer estos lugarcitos de Jujuy. Sí. Bueno, Ahí está el guardaparque, se pasa el río Cincel. Estamos en ruta provincial 7 al kilómetro 46. Muy linda la rutita que hicimos hoy. sí, está lindo el camino. Está muy lindo. Igual nos mostré la parte de allá, de zigzagueante, esas curvas y contracurvas. Bien, bienvenidos. Napaycunacuy, Laguna de los Pozuelos. Bueno, hay que abrir tranquera, como nos explicó el guardaparque. Ahí está el horario de 8 a 16, registrarse en la seccional, que está a 500 metros. Ya nos registramos. Bueno, acá si tenemos suerte vamos a ver tojos. Son roedores subterráneos. Ah, como tucutucu, en otro lado. Ahí va muy tranquilito. Bueno, el guardaparque nos dijo que por momentos si necesitamos poner la doble, hay que poner la doble, así que no sé si es para venir en auto. Llegando al estacionamiento. Acá dejamos a la Pancha en el estacionamiento. Ahí hay un pararrayos. Hay para cargar celulares, pantalla solar. Tenemos más de 50 especies de aves acuáticas. Único humedal en la región, ecorregión de la Puna y Altos Andes de Argentina. 3 especies de flamenco sudamericano y 10.000 hectáreas de agua. Playerito zancudo, chorlito puneño, falaropo común, playerito unicolor. Mirá, ¿sabías que si vemos un flamenco con anillo tenemos que anotar el código de letras, color del anillo, si está en la pata izquierda o derecha, fecha, hora, lugar de avistaje, el plumaje, si está solo o con otros, tomarle una foto, si está muerto, anotar el código de letra y guardar el anillo. Mira, espero que no veamos ningún flamenco muerto. Bienvenidos al monumento natural. Ingreso peatonal, pedestrian entrance. Ah. Mirador Guayata, a 800 metros. Parece que está en el barro y en el agua. Caminata al segundo mirador. No sé si vamos a poder ver
algún flamenco porque están muy lejos. Bueno, Rubén quedó allá en el otro mirador. Yo me vine a este. 1200 metros de caminata para llegar a este otro. Desde allá Rubén me decía que estaba en el agua, pero debe ser una especie de espejismo porque se llega perfecto. Perfecto, se llega a este mirador, nada de agua. Rubén porque no tenía ganas de caminar. Precioso el mirador. Pero me faltaron los sanguchitos y la cerveza. Pero mira, hasta tenía los agujeritos para la cerveza. No, qué pena, no me traje comida. Patos. Qué lástima, no me traje la cerveza. Bueno, acá hay uno muerto, pero no le veo el anillito. No, ya se lo habrán sacado. Tormenta eléctrica. Espero que me deje llegar a la Pancha. Escuchan rayos. Bueno, solo en esta parte hay que caminar un poco sobre el agua. Tampoco es que sea barro, porque hay pastito. Escuchen, escuchen. Bueno, la verdad, no logré ver mucho más que lo que se veía en el primer mirador. Pero bueno, veamos lo positivo. Hice una caminata. Y aparte Rubén estaba equivocado porque el mirador no estaba en el agua. Así que Rubén a veces se equivoca. Ahora le voy a mostrar el video donde estaba sequito. Allá anda, allá anda. Allá anda, en el medio de la nada. Yendo hacia la Pancha. Él decía que había agua. ¿Qué me decía? No, me decía que había agua. Una excusa porque no quería caminar entonces. Rubén veía un espejismo. Porque esto es como es un desierto. Se ve un espejismo. Y me decía que se reflejaba el mirador y que había agua abajo del mirador. Pero bueno, vieron que no. Bien sequito estaba. Toda la foto trucada. Mentira. No había nada de agua, ni me embarré. Bueno, ya nos tenemos que volver porque está abierto hasta las 4 y se nos pasó un poquito la hora. ¿Un poquito? Pero bueno, ya llegamos tarde de por sí. Somos los únicos visitantes del día, nos dijo el guardaparque. Hoy domingo y no vino nadie. Bueno, es lindo el lugar. Si les gusta así la inmensidad ¿Les gusta caminar como y la yo? soledad, ¿Les gusta si caminar, les gusta caminar como Rubén, ideal? bueno, viste un tojo tucutucu muerto. Oh, se le inundó la cueva. Se le ha inundado la cueva y murió. Bueno, esta es la salida del parque. Qué linda que va la Pancha.
Chao, lindas. Adiós. La lechuza. Una lechucita. Una lechuza en el cartel. Vamos a ir a la Lagunilla Vamos de a Pozuelo. ir por Rinconada derecho 11, Lagunilla Pozuelos 14. ¿A la derecha? A la derecha. ¿Ya es ruta 40, no? Sí. Creo que sí. Creo Una que ya. parte de ruta 40 que no conocemos. A ver. No, a lo mejor falta para la 40. Está 7 parece que dice. La Quiaca 87 por acá. Yoscaba, Lagunilla. Llegando a Lagunilla. Una placita acá. Cercada. Lagunilla de Pozuelos. Bueno, Primeros auxilios. acá pasaremos la noche. Arcoiris. Qué bonitas las florcitas en la calle. Nos rodea toda una tormenta. Allá dice escuela, así que debe haber clases, pero ahora es vacaciones. Y no hay nadie, ningún habitante en Lagunillas. Creo que vamos a estar Rubén, yo y la Pancha nomás esta noche acá. Se fundó en... Lindo, lindo es Lagunilla, un lugar para admirar. A orillita la laguna, mi ganado hay pastorear. Ahí tiene. El lugar lo donó don Bonifacio Calizaya. Ah, y por eso se fundó este paraje, pueblito. Centro vecinal de Lagunillas de Pozuelos, Cayatilloc, Aguada y Alto de los Lagunillas. Buen día, un nuevo día. Pollito. Acá unas invitadas a almorzar. Y esta ya la saco porque se va a secar mucho, si no. Eso. A almorzar. No creo que les guste el pollo. Hola. Estaban agarrando la calle ya. Hermoso día, picnic. Salió picnic, chichín. Chichín. Salud. Ay Dios, pobres ovejitas. ¿Cuántas por todos ¿Por qué lados? será que no las esquilan? Ay, pero están todas en la ruta, mira. Yoscaba. Oye, al hombre. Así no les Parece que este paraje es Yoscaba. Sí, viene justo uno en bici. Muy bien, no barre la huella al hombre, nada. Pobre el señor de la bici, se va a amarrar. Hay una capillita. Ahí está el cartel. Acá hay un cartel, a ver. ¿De acá saldría la 40? No. Sí, Yoscaba. Yoscaba. Muy bien. Informamos bien, así se llama Yoscaba. Ah, esto está más organizado ya, che. Hay canchas de fútbol con gradas allá y todo. Ah. Sí,
Sí, esto es un poquito más grande. Escuela número 342. Tiene la campanita en la esquina. Sí, pues se viene el agua, mándenle el clavo porque se viene el agua. No, están techando, retechando. Adiós. No, están techando. Se viene la tormenta. Cementerio. Re viejito, mira. Todo de adobe. De acá. La plaza. Placita. Placita bonita. Lindos pueblitos. Tranquilos, tranquilos. Las ovejitas refugiadas ahí a la sombra. Yoscaba. Ruta Nacional 40, haciendo un tramo que nos faltaba. Acá en la provincia de Jujuy. Allá hay otra capilla. ¿A cuánto de la que acá? Estamos. A 80. 45 me dice acá. Ah, 45 nada más. Ajá. Bueno, esta es ruta 40, 45 kilómetros de la que acá. Está como serruchadita. Con barro porque llovió. Llovió, está por llover. Muchas ovejas. Acá llueve cada rato en esta época. Sí, mira, bastante agüita en la máquina. Y toda el agua esta se debe ir para la laguna, la que visitamos ayer. Jujuy, ruta 40. Estábamos bien. Río Santa Catalina. Bueno, Cuesta de Toquero. Ruta 40, Jujuy. Cortita, como pata de chancho. No, a lo mejor sigue subiendo, ¿no? A ver qué dice el cartel. Camino sinuoso, con pendiente en descenso. Ah, no, Claro, ya baja. está. A lo mejor es larga de allá para acá. Uy, ¿qué pasó? Gente. Claro, a lo mejor es larga de allá para acá. Ah, ya se ve más cuesta de este lado. Nosotros agarramos la parte corta, Claro. las cuestas cortas. A ellos les cuesta más que a nosotros. Viene despacito el cole. Después está la cuesta de los hermanos Cuesta. No, esta es Toquero. Toquero en Ruta Nacional 40. Llegarán donde comienza la patria. Bienvenidos a La Quiaca, Jujuy, a 3.443 metros sobre el nivel del mar. Algo insólito que nos pasó acá en La Quiaca es que nadie nos quiere hacer alineación. Nos mandaron a Bolivia. ¿Les parece eso? Que tendríamos que bajar el camper de La Pancha porque así es muy pesada. En la YPF de La Quiaca. Ya nos vamos de La Quiaca. Parece que hoy nuevo cruce de frontera. Nuevo gas de 10 kilos para La Pancha. Vamos a cruzar frontera con el gas bien lleno otra vez, por las dudas. Dando una vuelta por La plaza. No sé si es la plaza. Sí, debe ser la plaza. acá hay un reclamo de taxis. No es que están esperando pasajeros, No, pobres, parece que tienen muchos impuestos que pagar. Y pasaron a los bocinazos una caravana. Bueno, dando una vueltita por La Quiaca, ahora vamos a ir a Lito. Mirá, ¿Qué está hay? cerrado, para la aduana está cerrado. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, porque está la protesta acá. Sí, está la protesta acá. Ah, entonces no vamos a poder ir por esta calle. Después vamos a volver. Bueno, a nada de una nueva frontera para Rodando Sin Apuro. Y nos vamos a buscar para hacer alineación. ¿Sí? Alineación. Nos mandaron de acá de La Quiaca a hacer alineación a Villa Som.
Así que vamos a ver si alineamos la pancha, que viene gastando la rueda delantera un poquitito más del lado de adentro, del interior. Bueno, después les contamos. Traemos mucho gasoil en la pancha y en otros bidones. También traemos agua potable. Bueno, y nos estamos comiendo lo último que nos queda de fruta. Así que un nuevo día. La Quiaca, Xavi, Jujuy, Argentina. Qué lindo cartel. Con un cóndor ahí atrás. Estamos en la intersección de la ruta 40, Libertador General San José de San Martín, con la ruta 9, Juan Bautista Alberdi. Fin de la ruta 40, La Quiaca. Y este es el monumento donde todos quieren llegar. Acá se termina la ruta 40. Fin de la mítica ruta 40. 5.080 kilómetros de La Quiaca al fin del mundo. Ruta 40. Y ahí la pancha. Frontera de La Quiaca. La Quiaca Villazón. A ver, hermanos bolivianos, ¿cómo nos va por acá? Si nos hacen la alineación que los argentinos no nos quisieron hacer. Nuevamente. Trámite, aduana. Nos están fumigando a la salida. ¡Listo, de la señor! aduana. Bueno, acá nos están cobrando en peso boliviano, que todavía no tenemos. Ahí Rubén fue a cambiar. A ver. Y no alcanzamos a ingresar y ya tenemos billete boliviano porque había que pagar la fumigación. Ya nos cobraron. Ahí viene Rubén de averiguar por la alineación de la pancha. Le contamos todo en el próximo video. ¡Chau! Bueno, cambiamos 70.000 chilenos que nos habían quedado y nos dieron menos igual, 500 bolivianos. Bueno, acá estamos llegando a una placita, un mástil. Estamos en el centro. ¿Es el centro? Es grande Villazón. Recién estamos entrando. A ver dónde está el monumento de las banderas que nos dijeron.